God's been trying to tell the church to get their mask off for like the last 50 years. Dios ha estado tratando de decirle a la iglesia que se quite la máscara como por 10 años ya. And I really try to relate the physical and the spiritual together. Y a mí me gusta relacionar mucho lo que pasa en lo físico con lo espiritual. And I think a lot of times we over spiritualize things and we can't connect the physical to the spiritual. Y muchas veces le ponemos mucho espíritu a las cosas y no podemos conectarlas realmente con lo físico. And Jesus, when he taught, he would teach in parables and he would connect the physical to the spiritual. Y cuando Jesús enseñaba, él hablaba en parábolas para poder conectar las cosas físicas con lo espiritual. And I think the church in general has kind of separated these two areas, and they don't mix together. Y creo que la iglesia en general ha estado separando muchas de estas dos áreas donde ya no las pueden mezclar. And so many times God speaks through the physical. In fact, Pero many muchas veces times. Dios nos habla a través de las cosas que están pasando en lo natural. And so I always try to discern when I see, changes or certain things going on, what is God saying? Y yo siempre que veo cambios y cosas que están sucediendo, estoy tratando de discernir lo que Dios nos quiere decir a través de And I eso. think I've preached on this before about reading the signs, analyzing the signs. Y yo ya había predicado esto antes acerca de poder discernir las señales y los tiempos. And one of the things that I see is that we're all having to wear masks. Why are we wearing masks? Y una de las cosas que veo hoy en día es que todos estamos teniendo que usar una mascarilla. ¿Por qué tenemos que usar una máscara? It's to prevent a virus from coming out or coming in. Es para poder prevenir que el virus salga de nosotros o que entre a nosotros. And many Christians wear masks Y de igual manera, espiritualmente, muchos cristianos because they usan don't una want people to see mascarilla the spiritual virus they got. porque no quieren que la gente vea el virus espiritual que tienen. And they're afraid they're going to catch something from somebody else that they don't like. Y también tienen temor de que van a agarrar algo que alguien más tiene que ellos no les gusta. So we put the mask on Entonces nos ponemos esa máscara so espiritual we don't get contaminated. para no contaminarnos. And we know we got stuff that we don't want to contaminate somebody else with. De igual manera sabemos que nosotros también tenemos cosas que no queremos contaminar a los So demás. God is saying, I'm going to get the mask out off of everybody. Pero ahora Dios nos está diciendo, les voy a quitar la máscara a todos. You know, the Lone Ranger wore a mask. Ustedes saben que el llanero solitario How many usaba know who una the Lone máscara. Ranger is? Amen. ¿Cuántos saben quién es el llanero solitario? Amen. You know who the Lone Ranger is? ¿Sí saben? He was a great Texas politician. Él era un político tejano. He was a Texas Ranger, Él era un ranger tejano. and he wore a mask. Y él usaba una máscara. But in Christianity, there's no Lone Rangers. Pero en el cristianismo no tenemos llaneros solitarios. We don't have Lone Rangers in Christianity. No Amen. tenemos eso en el cristianismo. So God's saying, I'm going to get your mask off, Así que Dios nos está diciendo, les voy a quitar la máscara and we're going to see what you got. y vamos a ver qué es lo que realmente tienes. Thank you, Jose. So that's part of what's going on here, Y eso es parte de lo que está sucediendo. is God's unmasking the church. Que Dios nos está quitando la máscara. Amen. So it's going to be very interesting what we see. Y va a ser muy interesante lo que vamos a ver And then I ahora. think when we get our mask off, we might build up our spiritual immunity system. Y yo creo que al quitarnos la máscara nos vamos a crear más inmunidad espiritual. Too many Christians are susceptible to demonic things, Hay muchos cristianos que son muy susceptibles a las cosas demoníacas. to a lot of things that we ought to be immune to. Y esas son cosas a las que ya deberíamos de ser inmunes. And I'm going to be preaching on finding the truth. Y la prédica se trata de encontrar la verdad. And truth will build up your immune system La spiritually. verdad es lo que va a alimentar tu sistema inmune espiritual. If you get the truth, you won't let the lies come in. Y si tú encuentras la verdad, no vas a permitir que entren las mentiras. And it's the lies that contaminate the spirit. Porque son las mentiras lo que vienen a contaminar tu espíritu. It's through lies and deception that the enemy works. Y eso es por lo que el enemigo trabaja con engaños y con mentiras. And he works that way spiritually. Y lo hace de esa manera espiritualmente. He works that way in relationships. Lo hace, así opera también en las He works relaciones, that way politically. en lo político He también. works that way through the media. También lo hace a través de los medios. And we have got to get truth in every area of our life. Pero nosotros debemos recibir la verdad en cada área de nuestra vida. And I really feel that the Christian community has lost touch with what's going on in the world. Y yo siento que la comunidad cristiana se ha perdido de lo que está pasando realmente a través del mundo. And we just do our little thing in church, Y nosotros nos enfocamos en hacer lo nuestro en la iglesia. but it never bleeds over into real life. Pero eso no se lleva a cabo en lo que está pasando en la vida real. And if our Christianity doesn't affect real life, then what's the point of it? Si nuestro cristianismo no está afectando la vida verdadera, la vida de afuera, entonces ¿cuál es el punto? We just have a little club.
Es como tener solamente un club. It's just a social club. Es solamente un club social. And if it's not affecting people in a powerful way, then what's the point of Christianity? Si esto no está afectando a la gente afuera de una manera poderosa, entonces ¿cuál es el punto del cristianismo? So it's time for the church to take the mask off and get out of the closet. Entonces es hora de que los cristianos se quiten la máscara y salgan del closet. Amen. Amén. It's time to cast out demons at Walmart. It's okay at Walmart. Ya es hora de empezar a sacar demonios de la gente que está en el Walmart. Amen. We actually, when we was in Reynosa back, when was it? March? No, February. De hecho, cuando estuvimos en Reynosa en febrero, Just before Corona came into esto town, fue justo antes de que saliera el virus, el corona. we had to go to the Walmart there it was on this side of the border. Estábamos todavía en el lado de Estados Unidos y tuvimos que ir a la tienda al Walmart. There were some people out there from some sort of ministry. Y estaban allí un tipo de ministerio. And we ended up buying some things from them. And next thing you know, we're praying for them, and they're crying and spitting up demons out there in the street. Y al hacer la compra empezamos a orar por ellos y lo siguiente fue que estaban llorando y empezando a vomitar y sacando demonios. So I think that's what the Lord wants. Y yo siento que eso es lo que Dios quiere. And it's time to quit hiding. Que es hora de dejar de escondernos. And we've hidden too long. Porque ya nos hemos escondido por mucho And it's tiempo. time for preachers to stand up and speak the truth. Y ya es hora de que los predicadores se levanten a hablar la verdad. We got too many preachers that are like, I don't know what the word, I know what the word I want to say, but I'm not going to say that. Y hay muchos predicadores que tal vez son un poco, no sabe el pastor cómo Yeah, we got decirlo. too many Mickey Mouse preachers, amen. Hay muchos pastores ahí que parecen caricatura. You know, they won't stand up and tell it like it is. Porque no se paran a decir las cosas como realmente And son. so we need to find the truth. Y ahora nosotros tenemos que encontrar la verdad. And I'm surprised that the church in general does not know a lot of the truth. Y yo estoy sorprendido de que en general la mayoría de la gente en la iglesia no conoce la verdad. Spiritually speaking, Hablando espiritualmente. many of you have come here maybe from other places, Algunos de ustedes han venido de diferentes lugares and maybe you've heard this teaching or that teaching. y tal vez escuchaste esta enseñanza o la otra. But most people that come here, they say, I never heard anything like this before. Pero mucha gente cuando viene aquí dice que no había escuchado esto en ninguna otra parte. Just about everybody comes here and says, I never heard this. La mayoría de la gente cuando empieza a venir aquí nos dice que nunca lo habían And escuchado my question antes. is, why? Y mi pregunta siempre es ¿por qué? Why aren't the preachers preaching what God is saying? ¿Por qué los predicadores no están diciendo lo que Dios nos está diciendo? And so it's important for us to know the truth. Así que es muy importante que nosotros podamos conocer la When verdad. I first began doing deliverance 20-something years ago, Cuando yo comencé en el Ministerio de Liberación hace más de 20 años, I would go out and I'd say, we're going to cast the demons out of you Christians. yo llegaba y les decía, sí, venimos aquí a sacar los demonios a todos estos cristianos. And everybody said, Christians can't have demons. Y lo primero que me contestaban era que los cristianos no podían tener So I demonios. fought that battle, that truth, that particular truth for so long Y esa verdad la tuve que pelear por mucho tiempo, until I began to deliver the worship teams in hasta church. que empecé a ministrar liberación a los equipos de alabanza de la iglesia donde íbamos. And the pastor would say, oh my gosh, my worship team, I knew they were full of demons. Y el pastor siempre se sorprendía diciendo, no sabía que mi equipo de alabanza estuviera lleno de demonios. But when they actually saw them getting delivered, they started going, oh my gosh, what's going on? Y cuando los veían recibiendo liberación, se sorprendían demasiado. And then their church would start getting delivered. Y luego empezaban los miembros de la iglesia también a recibir And then liberación. the pastor's wife would get delivered. Y luego la esposa del pastor recibía And the liberación. pastor said, hallelujah for that. man." Entonces ahí sí el pastor decía, aleluya. Amen. Everybody likes it when your spouse gets Porque delivered. todo el mundo le gusta cuando el cónyuge es liberado. So this is a truth Esa es una verdad that's been hidden for so many years. que había estado oculta por muchos años, For about 2,000 years, really. como por 2000 años. And why is that? ¿Y por qué? Why didn't God reveal this? Why didn't somebody stand up and say something about it? ¿Por qué no alguien se levantó a decir algo de esto? ¿Por qué no se lo reveló Dios a alguien? So it's time Así que es tiempo for the church to know the truth. de que la iglesia conozca la verdad. Spiritually, Espiritual, relationally, en relaciones. wouldn't you like to know the truth in your relations? ¿No te gustaría saber la verdad en cada una de tus relaciones? Wouldn't you like to know the truth before you married somebody ¿No te gustaría saber la verdad antes de casarte con alguien? instead of later? En vez de darte cuenta después.
We have to become people who know and discern the truth. Nosotros tenemos que convertirnos en un pueblo que pueda saber y conocer y And it's discernir la my verdad. job to bring this to you. Y es mi trabajo traerles la verdad a So ustedes. that's what I'm going to try to do. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer. And please don't stone me before it's over today. Y por favor no apedreen al pastor antes de que termine el servicio. I told my ushers in the first service, we're going to have to check our stones at the door, Y les okay? dije a los sugieres en el primer servicio que revisaran bien todas las piedras allá afuera. I didn't say phones, I said stones, Las okay? piedras. All Es un right. chiste en inglés. So before I go, I just got another visitor, Bertha. Where's Bertha Tenemos Reyes? otra visitante, Berta. Bertha, there we go. How you Ahí doing, está la Bertha? hermana Berta. Hola, ¿cómo All está? right. And then we have a prayer request. And who is this? Jose Luis Morales, that they're going to do some tests for the coronavirus. Oh, okay. Is he a friend of somebody? Martín, Martin? ¿es Martin? José Luis Morales? ¿Es amigo o conocido de alguien? Oh, Maria, it's related to Maria Hernandez. Oh, okay. So we're going to pray for someone. Vamos a orar por And Bertha, alguien. good to have you here. Berta, mucho gusto tenerla aquí. And so let's just pray for Jose Morales. They're testing him for coronavirus. Vamos a orar por el hermano José Luis Morales, que lo So, le van a Father, hacer la we prueba just del ask that this coronavirus. test would be negative, Señor, te pedimos que estas pruebas sean negativas. and that if by chance he does have this, Lord, Y si por alguna razón él ya tiene este that you would virus, bring a quick and speedy healing to his body. que tú puedas traerle una sanidad rápida, That you would Señor. build up his immune system, Lord, Que tú puedas fortificar su sistema and inmune. that even through this, Lord, he would know you better. Y que a través de esto él pueda acercarse más a ti. And that your blessings, Lord, would be upon this man. Y que tus bendiciones estén sobre So we él. just bless him with healing, Lo bendecimos con and sanidad. we send your powerful and mighty word to his spirit, Lord. Y enviamos tu palabra poderosa a su espíritu. And we ask you to raise him up Y te pedimos, Señor, que lo levantes. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Finding the truth. Encontrando la verdad. Just a quick review of a verse or two from last week. Vamos a repasar rápidamente donde nos quedamos la semana pasada. Lord, let this word penetrate Y Señor, te pido que esta palabra penetre the heart, soul, and spirit of everyone here. el corazón, el espíritu y la mente de cada And persona Lord, que está I aquí. bind every spirit Señor, yo ato todo espíritu that would prevent your spirit que quiere impedir que tu from espíritu moving right now, Lord. venga a moverse aquí That your ahora spirit mismo. would begin to go to each person Te pido, Señor, que tu espíritu vaya a acompañar a cada and persona convict them of the truth. que ha sido víctima de la verdad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So right now, I've been preaching a series on wisdom for vision. He estado predicando una serie que se llama Sabiduría para la Visión. And this is a very long series. Y esta es una serie muy larga A lot of information here about wisdom. porque hay mucha información aquí acerca de la sabiduría. And for vision, we need wisdom. Y para tener visión tenemos que tener sabiduría. But also with wisdom comes truth. Pero con la sabiduría también viene la verdad. All three of these things are very tightly connected. Y estas tres cosas están muy conectadas. And right now, we're being tested with this virus Y ahorita estamos nosotros pasando una prueba con este virus to find out what kind of wisdom you're going to seek para podernos dar cuenta de cuál sabiduría es la que tú estás buscando and what kind of truth you're going to seek. y cuál verdad es la que vas a buscar. There's a lot of disinformation out right now. Porque hoy en día hay mucha información que sacan allá afuera There's disinformation in churches. y hay mucha mala información dentro de las iglesias, There's disinformation politically, dentro de lo político, in the media, en los medios, in the news, en las and noticias. finding what is real and what is true. Do y'all have trouble with that? Y ahí no se han dado cuenta que es difícil discernir cuál es verdad y cuál no. How many have trouble knowing what to believe ¿Cuántos tienen problema en qué creer en las noticias? and knowing who to believe? Y también a quién creerle. And we of all people as church, we need to have discernment. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener And discernimiento. if we have the spirit of truth, Y si nosotros tenemos el espíritu de la verdad, then he ought to testify with our spirit if something is true or if it's not true. entonces ese espíritu va a testificar a nuestro espíritu cuando algo es verdad. In 2 Peter 2:1, we preached on this scripture last week, the last part of the message. Y en esta escritura nos quedamos la semana pasada de 2 de Pedro 2:1. It says, false prophets arose among the people. Now we're talking about spiritual false prophets. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo y estamos hablando de lo espiritual. And he said, there will also be false teachers among you. Dice, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Okay, so if there's false teachers in the church and false prophets in the church, Y si dentro de la iglesia hay maestros y profetas falsos, what do you think you're going to have in the world?
¿Qué crees entonces que va a haber en el mundo? You think you're going to have a lot of truth in the world? ¿Tú crees que va a existir mucha verdad? No. No. If you have false prophets and false teachers in church, you're sure going to have a lot of false speakers and false teachers and false prophets in the world. Si dentro de la iglesia hay profetas y maestros falsos, con más razón los va a haber fuera en el mundo. And so it's one thing to discern false prophets and false teachers in church. Y una cosa es poder discernir a los maestros y a los profetas que están dentro de la iglesia. We ought to have enough discernment to know that very easily, I think. Y yo creo que nosotros tenemos que tener suficiente discernimiento para poderlos discernir rápidamente. But what about when you go into the world Pero ¿qué pasa cuando sales al mundo and you deal with people? y estás ahí tratando con gente? You look at politicians. Estás tratando o viendo a You los listen to the políticos. media. Estás escuchando los medios. What do you do then? ¿Y qué vas a hacer entonces? How many struggle knowing who's telling the truth anymore? ¿Cuántos se preocupan por saber quién es el que está diciendo la verdad? When you hear the news, Cuando estás escuchando When you hear las a noticias politician, o estás escuchando a un even when you político hear a friend or a relationship in the Lord, how do you know y aun cuando escuchas a un amigo, una persona con la que tienes relación en el Señor, ¿cómo what's of God sabes and what isn't? lo que está viniendo de Dios y lo que no? So in the last days, many people are going to be deceived and led astray. Y en los últimos días muchas personas van a ser desviadas. How in the world is that going to happen? ¿Y cómo es que eso va a suceder? It's going to be through the false information. Va a ser por la información falsa. How many have believed false information before? ¿Cuántos creyeron a algo antes que era falso? How many bought a product and it was falsely represented to you and you wish you'd never bought the product? ¿Cuántos compraron algún producto que se les representó de una manera falsa? Amen? Well, if we can get deceived there, Si en eso nos pudieron engañar, how much more deceived are we in the really important matters? entonces ¿cuánto más nos van a engañar con cosas que son realmente importantes? And I fear, because I've watched this, I've been in the gospel a long time, Y a mí me da temor porque yo ya he estado en el evangelio por muchos años, over 40 years. por más de 40 años. I got saved when I was 2. Porque el pastor fue salvo So cuando I've been in tenía the 2 gospel años. 40 years now. Entonces ya tiene 40, no le creo. So you discerned the truth, didn't you? Pero ahí se dieron cuenta de la verdad y la mentira, ¿correcto? Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios que tienen discernimiento. And I have seen a lot of stuff over the years. Yo he visto muchas cosas a través de los años. I've seen everything that's come through the Christian world in the last 40 years. Y a través de estos 40 años he visto tantas cosas que han pasado en el cristianismo. I've seen the gold dust movement. Yo miré qué pasó durante la época del polvo de oro. The gold dust, yeah. Y'all, how many remember that? ¿A cuántos les tocó ver eso? I've seen the angel feathers movement. También me tocó ver el movimiento donde usaban unas plumas de ángeles. I've seen the stupid laughing movement. También el movimiento de la risa estúpida. How many know what I'm talking about there? ¿A cuántos les tocó ver eso? I've seen every kind of false stuff, demonic stuff, and I've seen Christians that's supposed to know what they're doing so deceived by it. It's like, good night, we're in Yo he trouble. visto tantas cosas falsas y mentiras y todas estas cosas y también he visto cómo los cristianos se la creen. So, man, we got to be people of the truth. Nosotros tenemos que ser personas que conocemos la And verdad. it's just amazing how much easier it is to believe the lie than it is the truth. Y es impresionante qué tan fácil es creer las mentiras y no creer la verdad. And so God's going to reveal things to us. Así que Dios nos va a revelar estas cosas. He said they will be false teachers who will secretly introduce destructive heresies. Dice va a haber maestros falsos los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. So a lot of the deception is secret. Entonces muchas veces el engaño es en secreto. The things in the political arena, they're secret. You don't know until it comes to the surface. Y muchas cosas que suceden en lo político no las conocemos hasta que alguien las descubre. Okay, we have been praying for many years here in this church Y por muchos años ya dentro de esta iglesia hemos estado orando for all lies, deception to be revealed. para que se revele todo el engaño y todas las mentiras. And we have seen it in the last 4 years like we've never seen before. Y en estos últimos 4 años lo hemos visto de una manera como nunca lo habíamos We've antes. seen all kinds of lies and deception being revealed. Hemos visto cómo se han revelado muchos engaños y mentiras. So God has taken the mask off of this country. Entonces Dios está quitando la máscara de este país. Amen? Amén. He's trying to take the mask off of China, Ahora le ha estado quitando la máscara a China. but people want to keep putting the mask back on China. Pero la gente ahí se quiere seguir poniendo su máscara.
And it's time for the church Y ahora es tiempo de que la to be iglesia informed, esté informada. because if all we know is a few spiritual truths here, Porque si nosotros solo conocemos unas cuantas verdades espirituales, when the governmental system and the political systems begin to lead you down a bad road and you don't know the difference, what are you going to do? porque cuando todo el gobierno empiece a llevarte por otro camino, ¿tú cómo vas a saber si no sabes la verdad? Who are you going to listen to? ¿Cómo vas a saber a quién escuchar? Are you going to listen to God? ¿Vas a escuchar a Dios? In Germany during the Holocaust, En Alemania durante el Holocausto, the Germans would rat out the Jews to the Gestapo. los alemanes estaban llevando a los judíos. How many know about that? ¿Cuántos sabían eso? See, if you don't know this, you're coming into this with a lack of knowledge. Si tú no sabes estas cosas, estás entrando sin conocimiento. They would turn them in Ellos iban y los entregaban, because it was for their safety. porque eso era para que ellos estuvieran a salvo. This is the way it worked. Así es como esto funcionaba en ese And tiempo. because we have not had a lot of that information has been lost over the last 50 years here. Most people don't know this. Y hay mucha información acerca de ese evento que se ha perdido, muchas cosas que no sabemos. Already in our country right now, I forgot, somebody was telling me somewhere where like over 1,000 people have turned in their neighbors. Y ya aquí en Estados Unidos hay personas que han entregado a sus vecinos For violating the social distancing. porque han estado violando las reglas del distanciamiento social. Amen? Amén. Okay, so I'm trying to tell you, guys, we got to wake up. Y yo les estoy diciendo porque debemos despertar. And preachers have got to preach to their churches the truth Y los predicadores tienen que estar hablando la verdad a and su to iglesia prepare people for what's coming. y preparar al pueblo para lo que viene. And I know what's coming. Y yo sé lo que viene. And I see it already. Y yo ya lo he estado viendo. And if we are not people of the truth, we're going to get very badly deceived in this information age. Si nosotros no estamos bien informados con la verdad, nos van a engañar. And the Lord showed me something this week. Y el Señor me estaba mostrando algo esta How semana. many saw the people protesting in California because they couldn't go to the beach? ¿Cuántos vieron las protestas que había en California porque no podían ir a la playa? They go, man, it's my right to go to the beach. Y había personas diciendo que ellos tenían el derecho de ir a la playa, I need to get some rays on this beautiful face of mine. porque necesito que me den los rayos de sol a esta cara bella. I need to give me a tan, man. Necesito broncearme. A tan, man. I need to get some tan. Necesito broncearme. And you're violating my rights. Y estás violando mis derechos. I'm going to the beach anyway. Yo voy a ir a la playa. Amen? So it's kind of amazing Y es algo impresionante how people will protest de cómo la gente estaba protestando when it affects something that they really are serious about. cuando les afecta algo personalmente. So I think you have a right to go to the beach. You want to go to the beach? Go to the beach. I don't care. Yo siento que tú tienes No el matter derecho de ir me. a la playa. ¿Quieres ir a la playa? Vete. And so they're protesting because they want to go to the beach. Ellos están protestando porque querían ir a la playa. And then they're protesting because I want to work. Y luego estaban protestando porque querían trabajar. I'm all for all of that. Y yo I don't estoy blame de you. acuerdo con eso. But what happened Pero ¿qué pasó? when they passed the abortion law? Pero ¿qué pasó cuando pasaron la ley aprobaron la ley del aborto? How many protested? ¿Cuántos protestaron? Amen? Amén. Nobody protested on that. Nadie How many protestó acerca de protested eso. when they took prayer out of school? ¿Cuántos protestaron cuando quitaron la oración de la iglesia, de las escuelas? How many? ¿Cuántos? Nobody. Nadie. How many understand what I'm saying here? ¿Cuántos están entendiendo We el got a punto? problem. Houston, we have a Tenemos problem. un problema. And I guarantee you, a lot of those people protesting about the beach, I bet some of them were Christians. Y yo te aseguro que algunos de los que protestaban para ir a la playa eran cristianos. Amen? Amén. So they protested because they can't go to the beach, Y estaban protestando porque no podían ir a la playa. but we don't protest about the really important things. Pero no protestamos acerca de las cosas que son realmente importantes. Hey, sure is quiet in here. No, están muy I calladitos. see y'all reaching in for your stone. Yo creo que están sacando la piedra. Amen? You get what I'm saying? Pero ¿están entendiendo? So it's okay to protest for this, but it's not okay to protest for that. Está bien protestar por estas cosas, pero no por lo otro. Amen? We got a problem. Ese es un problema. Amen. The church ought to be standing up for truth no matter what. La iglesia debe de estar parada ante la verdad, no importa lo que And we suceda. should not be afraid to be engaged. Y no debemos de tener temor de ir a enfrentar esto. Amen? Amén. Amen. Amén.
It says they even deny the master. Dice que aún están negando al Señor. Now, how you deny the master? How do you deny Jesus? ¿Cómo vas a negar al Maestro? ¿Cómo vas a negar a Jesús? It is not with your words. No es con tus palabras. I mean, when I was learning how to do deliverance, I had this situation where I didn't know if this was a spirit or the woman speaking to me. Cuando yo empecé a hacer liberación, yo tuve una situación donde no sabía si lo que estaba hablando era la mujer o un espíritu. So I knew the scripture where it says, every spirit that is not of God cannot confess Jesus. Y yo conocía la escritura que dice que el espíritu que no viene de Dios no puede confesar a Jesús. So I was going to try to find out if it was a demon or the person. Entonces yo la usé para poder darme cuenta si esta era la persona hablando o el So I espíritu. said, confess that Jesus is Lord. Entonces le dije, confiesa que Jesús es el Señor. He said, Jesus is Lord, Y entonces la voz dijo, Jesús es el Señor. but he's not my Lord. Dijo, pero no es mi Señor. See, demons can say Jesus is Lord. Entonces los demonios pueden decir que I've Jesús seen es el Señor. demons praise, sing. I've seen them do all that Yo he visto stuff. demonios adorando, cantando, haciendo I've seen muchas them cosas. speak in tongues. Hasta los he visto I've seen hablando en all lenguas. of that. I've seen Todo everything. eso, yo lo he visto todo. Amen? Amén. And most Christians don't know the difference, Pero muchos cristianos no saben la diferencia. which is pretty sad. Y eso es muy triste. It's my job here to expose you to the truth, to the virus of the truth. Y mi trabajo aquí es poderles dar la verdad. I hope you catch that virus. Y yo espero que reciban ese virus de la verdad. We gotta start knowing the truth. Porque tenemos que empezar a conocer la Not verdad. everybody that says Lord, Lord is from the Lord. Porque no todo el que dice Señor, Señor viene realmente del Señor. Not everybody that says Jesus is Lord is from the Lord. Y no todo el que dice Jesús es Señor realmente es How del do you deny Señor. the Lord? Entonces, ¿cómo niegas al Señor? By your deeds. Con tus obras. It says by their deeds they deny him. Dice, por sus obras lo negaron. So we ought to be able to know who is of the Lord and who isn't. Entonces nosotros tenemos que saber quién es del Señor y quién no. You ought to be able to know if you're of the Lord or Tú not. tienes que saber si tú mismo eres del I'm Señor going o to hit no. on this in just a minute. Y yo voy a tocar más este punto en un Much of minuto. the church don't even know if they're of the Lord. Porque la mayoría de la iglesia no saben si ellos mismos Now I'm pertenecen talking al Señor. church in general, not here. Estoy hablando en otras iglesias general, no aquí. That's for the church over there. Esa es para la iglesia de allá del otro. That's for that calle. church that you came from. Esa es de la iglesia de donde tú venías. Much of the church, they don't know if they're of God or not. La mayoría de la gente en la iglesia no sabe si ellos How le many- pertenecen a Dios o no. How many of you heard somebody preach and say, I don't know if that's of God or not? ¿Cuántos han escuchado a alguien How many- predicar y se preguntan si eso many have done viene that? de Dios o no? Amen? How many have heard me preach say, I don't know if he's of God or not? ¿Cuántos han escuchado al pastor y dicen, yo no sé si está predicando de Dios o no? Everybody goes, yeah. Amen? Amén. If you don't know the truth, you won't know who's of God Si and tú who's no not. sabes la verdad, no vas a saber entonces quién viene de Dios. If you don't know the truth, Si tú no conoces then la how do you know verdad, when somebody's from God or not? entonces ¿cómo vas a saber si alguien viene de Dios o no? You have to seek the truth. Tú tienes que buscar la verdad. We have to be truth seekers. Nosotros tenemos que buscar la verdad. And so I've been preaching on the spirit of harlotry, which is a counterfeit of wisdom, which is a counterfeit of truth. Y yo he estado predicando sobre el espíritu de la ramera, que es lo contrario al espíritu de la verdad y la So sabiduría. that's just a little review. Entonces eso era solamente para So now repasar. 1 John 4:1. Ahora vamos a primera de Juan Listen to this. y escuchen esto. Beloved, do not believe every spirit. Pero no crean todo espíritu. Do you hear that? ¿Están oyendo eso? What is it talking about? ¿De qué está hablando? He said, don't believe every demon? ¿No le creas a todos los demonios? No, you can't believe any demon. ¿Dice aquí que no le creas a todos los demonios? So what does he mean? Don't believe every spirit. ¿Qué dice entonces que no creas a todo espíritu? You have the spirit of God, Tienes el espíritu de Dios, the spirit of the demons, tienes el espíritu de los and you have demonios the human spirit. y luego tienes el espíritu He said, humano. don't believe every spirit you hear. Y dice, no creáis a todo espíritu que escuchas. So don't believe every preacher you hear. Así que no le estés creyendo a todo predicador que escuchas. And for God's sake, don't believe any news media Y you hear. por favor, no crean todo lo que escuchan en las noticias. And very few politicians it's hard to believe them. Y también a los políticos es muy difícil creerles. Don't believe every spirit that you listen to. Así que no le crean a todo espíritu que escuchan. And so what you believe and who you listen to affects what you get. Porque lo que tú crees y lo que estás escuchando va a afectar lo que tú estás obteniendo en tu corazón. The spirit you listen to is the spirit you get. El espíritu que tú escuches es el espíritu Trust que me. vas a recibir.
The Créame, spirit you listen to and receive is the spirit you get. el espíritu que tú crees y recibes, ese es el espíritu que vas a recibir. He said, if any man preaches another gospel Y dice, si cualquier otro hombre les predica otro evangelio, or another Jesus, o les predica otro Jesús, or you receive a different spirit, o si tú recibes otro espíritu, so you receive si spirits tú recibes ese espíritu, based on what you listen to and receive. y eso es basado en lo que tú escuchas y There's other ways crees. that you receive spirits, but you receive spirits by what you listen to and receive in your heart. Tú los recibes por medio de lo que estás escuchando y lo que crees en tu corazón. And you get a spirit of error or a spirit of lying by what you listen to. Y tú vas a recibir un espíritu de error Trust o me. de mentira basado en lo que tú has escuchado. And this is why people get deceived. Y por eso es que la gente es engañada. He said, test the spirit Dice, más probad todos los espíritus to see if it's from God. para ver si son de Dios. Test the spirit. Tienes que poner a prueba los Brother, espíritus. test everything. Tienes que probar los espíritus. He says, because many false prophets have gone out into the world. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. He didn't say church here. Él no dijo iglesia. In the other scripture we read, it was in the church, right? En la otra escritura que leímos hace rato decía que estaban dentro de la But iglesia. here, Pero aquí it's many false prophets gone into the world. dice que han salido muchos profetas falsos al mundo. So whatever you listen to now, Así que donde quiera que tú estés it's either going to be the escuchando, truth or it's going to be false. va a haber verdad y va a haber mentira. And you need to discern Y tú necesitas discernir what you're going to listen to. qué vas a escuchar. And listen to me here. Y escúchenme bien. This is where the church is deceived. Aquí es donde la iglesia es engañada. God does not excuse you or me Dios no te va a excusar ni a ti ni a mí for believing a lie. por haber creído una mentira. You did not get off the hook when you believe a lie. Tú no te vas a salir sin ser castigado por creer una mentira. He does not excuse you. Él no te va a excusar por eso. So we are responsible for truth. Nosotros somos responsables por la verdad. Father, you're responsible to make sure your children know the truth. Padres, ustedes son responsables de que sus hijos conozcan la verdad To make sure your family follows truth. y de asegurarse de que tu familia esté siguiendo la verdad. And you need to have discernment Y tú tienes que tener discernimiento to let them know, hey, that's not true. para poderles decir, no, eso no es verdad. He said, test the spirit. Dice, tienes que poner a prueba el espíritu. Verse 2. Versículo 2. By this you know the Spirit of God. En esto conocéis el espíritu de Dios. How do you know it's the Spirit of God? ¿Cómo conoces cuando es el espíritu de Every spirit Dios? that confesses Jesus has come in the flesh is from God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. It's by your deeds, that's how you confess the Lord. Y es por medio de tus obras que vas a confesar al Like I Señor. said, that spirit said, Jesus is the Lord, but he's not my Lord. Y es como les dije del ejemplo hace rato, ese espíritu dijo, Jesús So es you Señor. confess the Lord, not by what you say, Pero tú vas a confesar al Señor no solo por lo que dices, but by what you do. pero por lo que haces. Look at the deeds. Así que mira las You want to obras. know if that boyfriend is of God or not? ¿Tú quieres darte cuenta si ese novio es de Dios? Look at his deeds. Ve a ver sus obras. You want to know if that girlfriend's from God or not? ¿Tú quieres darte cuenta si tu novia es de Dios? If that fiance is from God or not? Si ese prometido es de Dios o no. Don't listen to what they say, look at their deeds. No escuches lo que dicen, sino mira lo que hacen. Amen? Because many people say, Lord, Lord. Porque muchas personas van a decir, Señor, Señor. He said, you're going to know them by what? Pero aquí dice que tú los vas a conocer ¿por qué? By the fruit. Por su fruto. Look at the fruit of the deeds. Tienes que ver el fruto de sus Look at the obras. fruit of your deeds. Y mira el fruto de tus obras. If we're from God, Si nosotros somos de Dios, we should be producing good fruit. nosotros debemos estar produciendo buen fruto. This is how you know if you're of God or not. Porque así es como tú te vas a dar cuenta si eres de Dios o no. Because, see, many people, Jesus said, many are going to come say, Lord, Lord. Porque Jesús dijo, muchas personas van a venir a decir, We Señor, Señor. we cast out demons in your name. En tu nombre expulsamos demonios We preached. y predicamos Prophesied. y profetizamos. He said, I don't even know who you are. Pero Jesús les va a decir, yo no sé quién eres. So there's a lot of people that think they know the Lord, and they don't know the Lord. Y hay muchas personas que creen que conocen al Señor, pero no lo If you don't know conocen. truth and you're not a person of truth, Si tú no conoces la verdad y no eres una persona de la verdad, then we don't know the Lord. entonces no conocemos al Señor. He said,
he said, this is the spirit of Antichrist, which is coming into the world and now already is in the world. Dice, y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Look at verse 4. Miren el versículo 4. You are from God, little children. Hijos míos, vosotros sois de Dios. How many know ¿Cuántos saben that you're from God? que son de Dios? How many Christians know they're really from God? ¿Cuántos cristianos realmente saben que son de Dios? John is saying, you're from God Y aquí Juan nos está diciendo, tú And- eres de Dios and have overcome them. y los habéis vencido. Who's them? ¿Quiénes son ellos? The false. A los falsos. The false prophets. Has The vencido a false los spirits. falsos, a los espíritus profetas, a los Those that are profetas from falsos. God overcome. Los que son de Dios los van a vencer. How can we overcome the false prophets, the false spirits, if we don't even know there are some? ¿Cómo vamos a vencer a los profetas y maestros falsos si ni siquiera sabemos que existen? How can you overcome a spirit that you don't know you even have? ¿Cómo vas a poder vencer un espíritu que ni siquiera tú mismo sabes que tienes? Most of the church, La mayoría de la iglesia, in general, en general, everywhere I've been, donde yo he estado, and brother, I've been in hundreds of churches, y yo he estado en cientos de all iglesias, over Mexico, en muchas partes de México, Central America, de Centroamérica, South America, de Sudamérica, Haiti, en Haití, France. en Francia. I've been in churches everywhere. He Texas, estado en iglesias en Texas, every church, y cada iglesia, I cada iglesia, don't care how big, no me importa qué tan grande ha I don't sido care how small. o qué tan I pequeña, don't care what denomination, ni tampoco de qué I denominación don't care era. if it's independent, No me importa si es independiente. everyone is full of demons. En cada una de esas iglesias había alguien Everyone. con demonios. Not one. En ninguna faltó. How many have been on mission trips with me? ¿Cuántos han estado Raise en your viajes hand. misioneros Y'all con el look around and pastor? see the Levanten people. la mano. Everybody look around. Hold your hand. Keep your hands up. If you've been on mission Mantengan trip sus with me. manos arriba si han ido a Everybody algún look around viaje and see these misionero. people, okay? Vean a estas personas. Am I lying? ¿Está acaso mintiendo el pastor? No, Is it él no true? miente. Es verdad. El Salvador, En El Salvador, Guatemala, en Guatemala, Dominican Republic, en la República Dominicana, Haiti, en Haití, Venezuela, en Venezuela, Colombia, en Colombia, France. en Francia, where else I've been? en Mexico, México. same. Todo es igual, They don't know the truth. porque no conocen la verdad. They don't know the truth. No conocen la verdad. It's sad. Y eso es algo muy triste. Okay, it's my job, Y es mi trabajo. no matter how tough it is sometimes, Y no importa lo difícil and que no a matter how veces es. controversial the subject is, Y no importa lo controversial que es este material. is to get the truth to the people. Pero mi trabajo es poderle dar la All verdad right, al you are from pueblo. God, little children, Hijitos míos, vosotros sois de Dios. and you have overcome them. Y los habéis vencido. Because greater is he who is in you than he who is in the world. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. The Lord in you, El Señor operando por the medio de spirit of ti. truth in you, El espíritu de la verdad que está dentro de is ti greater than the spirit of deception, es mayor que el espíritu del engaño. greater than the Antichrist Y es spirit, mayor que el espíritu del greater anticristo. than the spirit of lying, Y es mayor que el espíritu de mentiras. and we should be overcoming that. Y nosotros debemos de estar venciéndolo. You ought to overcome Tú debes de vencer every deceiving thing todo espíritu engañador that comes against your que life. viene en contra de tu vida. You ought to discern who is of God and who isn't. Tú tienes que discernir quién es de Dios y quién no lo es. You ought to be able to hear preachers preaching and know if it's of God or not. Tú debes de escuchar a algún predicador y poder discernir si es de Dios o no. The Lord gave you the spirit Porque Dios te ha dado el espíritu that has a little flag. que tiene una banderita. And every time something doesn't sound right, Y cada vez que escuchas algo que no está muy bien, this little flag goes up. esta banderita es como una alerta. How many know what I'm talking about, that little flag? ¿Y cuántos se han dado cuenta de esa alerta, esa banderita? Where you say, something doesn't sound right. Donde tú empiezas a decir, ay, como que algo no suena Something not bien. right there. Algo no está bien ahí. Well, that's the spirit of the Lord. Ese es el espíritu de Dios. That's the spirit of the Ese Lord. es el espíritu de Dios. Amen. Amén.
And the greatest weapon that the devil, the world, and the flesh has is the weapon of deception and lies. Y el arma más fuerte que tiene el enemigo, el mundo, es las mentiras y el engaño. That's why much of the church has been in bondage their whole life. Por eso es que muchas personas en la iglesia han estado en ataduras toda su vida. Because they have believed a false gospel that Christians cannot have demons. Porque han creído That's un just evangelio falso que les dice que los cristianos no pueden tener demonios. That is false. Y eso es falso. Now, very few people will stand up and say that because they don't like the controversy. Pero hay muy pocas personas que se atreven a decirlo porque no les gusta la controversia. So that's why we need to get rid of Mickey Mouse preachers. Por eso es que tenemos que deshacernos de esos predicadores. You need to be able to speak and not worry. Tú tienes que tener la valentía de hablar sin preocuparte. If you speak the truth, why are you afraid? Si tú estás diciendo la verdad, ¿por qué tienes temor? Amen? Amén. And then I was watching a video somebody sent me of some young kid, he was out preaching. Y estaba mirando un video que alguien me envió de un jovencito que está And predicando. so when I say this, I may get stoned later. Okay? Y yo sé I que al realize decir this. esto, tal vez muchos de ustedes van a querer apedrearme. But it's important to expose false doctrines. Pero es muy importante exponer las doctrinas falsas. Okay, let me ask you something. Y déjenme preguntarles algo. If you believe something is false, Si tú crees que algo es falso, or I'm sorry, if you believe something is true, perdón, si tú crees que algo es verdad, but it's false, pero realmente es falso, and I know it's false, y yo sé que es falso, and I don't tell you, y yo no te digo, you're not going to be happy with me, are you? tú no vas a estar muy contento conmigo, ¿o sí? What if people go to hell Entonces, ¿qué pasa si hay gente que se va al and the infierno pastor did not tell them porque el pastor no les dijo that what they were believing was false? que lo que ellos estaban creyendo era algo What do you falso? think that person in hell is going to do one day? ¿Tú qué crees que esa persona en el infierno va a hacer algún día? He's going to point to that pastor, right? Le va a señalar a ese pastor He's going to say, "Why didn't you tell me the truth?" y le va a decir, ¿por qué no me dijiste la verdad? Amen? Amén. And he's going to answer for it. Y ese pastor va a tener que You know, there's responder going to a be a eso. lot of preachers and pastors and teachers and leaders going to answer for a lot of things one day. Y muchos pastores y líderes y maestros van a tener que responder a lo que están It's enseñando. un día. important for you to know the truth Así que es muy importante que tú sepas la verdad and then speak the y truth. que hables la verdad. So I'm just going to hit this pet. I don't know why. I just got this feeling just Y I no need sé to por speak a lot of qué truth today. tengo este sentir So- de que tengo que decir esta So I'm verdad. just going to hit some false doctrines that Así que many of you have solamente heard taught. les voy Okay. a listar algunas doctrinas falsas que muchos de ustedes han creído. We're talking about finding the truth. Porque este tema de hoy es encontrar la verdad. Okay, so let me I'm going to give you a scripture and then I'm going to give you the doctrine. Yo les voy a dar una escritura y luego les voy a decir una doctrina. It was in Genesis. Esto está en Génesis. This is the doctrine. Esta es una doctrina. The devil says to Eve, El diablo le dice a Eva, "You can eat off the tree. tú puedes comer de ese árbol, It won't kill you. eso no te va a matar, You're of God. tú eres de Dios, You know God. tú conoces a Dios, You can sin. tú puedes pecar, You can eat off the tree. tú puedes ir a comer de And ese árbol and you can still live forever." y como quiera vas a vivir para siempre. Anybody ever heard that doctrine? ¿Alguna vez has escuchado esa doctrina? Somebody tell me what that doctrine is. Esa doctrina, ¿cómo se le llama? Once saved, always saved. Una vez salvo, siempre serás salvo. I was taught that doctrine most of my life. Y esa es una doctrina que a mí me enseñaron la mayoría de mi vida. I believed it most of my life Y yo la creí la mayoría de mi vida. until I got really saved. Hasta que realmente recibí la salvación. And the Lord said, "If you don't repent, you're going to hell." Entonces el Señor me dijo, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. First time I heard the Lord. Y fue la primera vez que yo escuché al Señor. And it still took me a while to understand the doctrine. Y todavía me tomó un tiempo poder entender la doctrina. If you don't repent, you're going to hell. La doctrina es, si no te arrepientes te vas al Where is the infierno. once saved, always saved doctrine there? Entonces ahí donde se aplicaba la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, It's not there. no estaba. And a lot of people believe that. Y hay mucha gente que lo cree. Okay, so I know some of you are already mad at me, Y yo sé que algunos de ustedes ya se están enojando, but I forgive you. pero los perdono. Amen. Amén. And the Lord will show you later. Porque Dios se los va a revelar I más have al a whole- rato. I can teach for several hours on that subject, but Y I yo don't have puedo time. pasar horas enseñando So I'm acerca just de ese using that tema, as an example. pero lo estoy usando como un ejemplo ahorita. Okay? That is a doctrine that can lead you into
sin and into destruction. Porque si tú sigues esa doctrina te puede llevar al pecado y a la destrucción. In other words, if you believe that, then you believe you can go and do what you want to and everything's going to be okay, right? Porque si tú crees esa doctrina vas a creer que puedes ir a hacer todo lo que te dé la gana y vas a estar bien. I want everybody, if you've been taught that doctrine, raise your hand. Si a ti se te ha enseñado alguna vez esa doctrina, levanta tu I got mano. my hand. How many have been taught that ¿A doctrine? cuántos se les ha enseñado eso? Some of you are afraid to raise your hand A algunos de ustedes les da temor levantar la mano, because I know that's a very prevalent porque doctrine. yo sé que esa es una doctrina muy usada. Most have been taught Christians can't have them. Those are false. Y también a muchos se les ha enseñado que los cristianos no pueden tener demonios. Eso They're también false. es falso. I had a situation in Guadalajara, Mexico one time, Tuve una situación en la ciudad de Guadalajara, en México, and I was preaching. y estaba And predicando. this doesn't happen a lot, but sometimes it does. I was preaching, and God pointed out somebody in the audience. Yo estaba predicando y mientras lo hacía Dios me señaló directamente a una persona. And Esto no sucede muy frecuente. I called him on the platform. Entonces los llamé a la plataforma. I said, the Lord's telling me that He has really something special for your life. Entonces le dije, Dios me está mostrando que Dios tiene algo muy especial para tu vida. And she said, yeah, God's called me to do something very special. Entonces ella admitió que sí, que Dios la había llamado a hacer algo And I said, especial. well, let me pray for you. Entonces le pedí que me dejara orar por ella. When I laid my hands on her, Pero en cuanto le impuse manos, she hits the ground, ella cayó al piso and demons start manifesting like you've never seen. y los demonios empezaron a manifestar de una manera que We nunca spent había about visto 5 antes. hours praying for this girl. Y pasamos casi 5 horas orando por ella. And this particular case was one where I thought that they were going to kill her. Y había unos demonios tan fuertes que yo pensaba por un minuto que la iban a matar. Never have I felt that before. Y They nunca lo había choked her till she sentido. turned blue. Porque la estaban casi ahorcando que se ponía morada. And they talked, and I said, why are you here? Entonces empezaron a hablar los demonios y yo les And this pregunté girl por was qué a estaban Christian. ahí. This girl was a Christian Esta era una mujer cristiana with a call of God on her life. que tenía un llamado de Dios en su And I vida. said, why are you in her? Entonces yo les pregunté, ¿por qué estás en ella? And they said, we're going to take her to hell. Y ellos me dijeron que se la iban a llevar al That's why infierno. we're here. Por eso estamos aquí. How many understand what I'm saying there? ¿Están entendiendo? She's a Christian, but they were there to try to take her to hell Ella era cristiana, pero los demonios estaban en ella para tratar de llevársela al infierno, because they didn't know the truth. porque no conocían la verdad. They didn't know that Christians could be troubled with spirits. Amen? En esa iglesia no sabían que los cristianos podían tener All right. problemas con los demonios. Look at verse 5. Entonces ahora miremos, They are from the world. porque ellos son del mundo. Verse 5, and I'm sorry, back in 1 John 4, verse 5. They are from the world. En Primera de Juan, This is the false prophets. está hablando acerca de los falsos profetas. That's not just spiritual, that's in every area. Esto no es solamente en lo espiritual, es en todas las áreas. Therefore, they speak as from the world. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, And look at this, the world listens to them. y el mundo los oye. Who do you listen to? ¿A quién estás escuchando? Do you listen to the world speaking? ¿Estás escuchando cómo habla el mundo? There is a spirit of the world. Do you listen to that spirit? Hay un espíritu del mundo. ¿Tú estás It is a escuchando ese false spirit, it espíritu? is a lying spirit. Ese es un espíritu falso, de What do you mentiras. listen to? ¿A qué estás I'm escuchando? not talking about just here and spiritually. No estoy hablando solamente de lo espiritual en la What do Biblia. you listen to on the news? ¿Qué estás hablando en las qué What estás do you listen escuchando to en las on the media? noticias, en los medios? What do you listen to politically? ¿A quién estás escuchando en lo político? You listen to the world or you listen to the Spirit of God? ¿Estás escuchando al mundo o al You espíritu de listen to Dios? truth ¿Estás escuchando la or verdad do you listen to lies? o estás escuchando It says mentiras? they're from the world, so the world listens to them. Dice, ellos hablan de parte del mundo y el mundo Okay? los oye. If you're of the world, Si tú eres del mundo, if I'm of the si world, yo soy del mundo, I'm going to listen to the world. entonces yo voy a escuchar las cosas del mundo. This is how you know if you're from the world or you're from God. Y así es como te das cuenta si eres del mundo o si eres de What do you Dios. like to listen to? ¿Qué te gusta escuchar? Listen to this. Miren esto. We are from God. Nosotros somos de Dios. John said we are from God. Y aquí Juan está diciendo, nosotros And somos a de lot of Dios. people say, well, that's pretty arrogant Y hay personas que dicen que eso se oye for muy you to arrogante, say you're from God. decir que somos de Dios. Well, you're either from God or the devil. Which one? Pero solamente tienes dos opciones, o eres de Dios o eres del diablo. I mean, you're from one or the other. Eres de uno o del otro. Amen? So what are we from? Entonces, ¿qué vas a decir? ¿De dónde eres? John knew he was from God. Y Juan sabía que él era de Dios.
How did he know he's from ¿Y God? cómo es que él sabía que era de Dios? He had the Spirit of God, he had the Spirit of truth. Porque él tenía el Espíritu de Dios y tenía el Espíritu de la verdad. He said, we are from God. Y estaba diciendo, nosotros somos de Dios. Much of the church, Y la mayoría de la iglesia they don't know if they're from God or no not. sabe si son de parte de Dios o no. And much of the church don't know who's from God. Y mucha de la iglesia no sabe quién es de Dios. In other words, if you died right now, En otras palabras, si tú te mueres ahora mismo, do you know you're from God? ¿tú sabes que eres de Dios? Amen. Amén. Are you from God? ¿Eres de Dios? He said, we are from God. Dice, nosotros somos de Now Dios. listen to this. Ahora escuchen bien esto. He who knows God El que conoce a Dios listens to us. nos oye. Brother, if a person is from God Y hermanos, si hay una persona que es de Dios and we don't listen to them, y no lo estamos escuchando, he says this, he who is not from God does not listen to us. dice, el que no es de Dios no nos oye. Boy, that is a very serious statement. Y eso es algo muy serio. He who is not of God does not listen to us. El que no es de Dios no nos oye. Who you listen to ¿A quién vas a escuchar? determines whether you're from God or not. Va a determinar si tú eres de Dios o no. What do you listen to? ¿A quién estás Who do you escuchando? listen to? ¿A quién o a qué estás Now you may escuchando? listen to something for a while and then finally say, whoa, this isn't right. Quizás tú empiezas a escuchar algo y entonces te das cuenta que no está bien. And it may take you a little while Y to discern quizás this te va is a not tomar right. un buen tiempo darte cuenta, But when you do, you're going to make a change. pero en cuanto tú te das cuenta vas a hacer un cambio. Amen? Amén. If you're from God, you're going to listen to whoever is from God. Si tú eres de Dios, vas a escuchar a la persona que es de Dios. It's important to know who's from God. Y es muy importante saber How quién do es you de know Dios. that? ¿Cómo vas a saber? Only if you have the truth. Solamente si tienes la verdad. Wouldn't it be good if you knew every person that was lying to you ¿No sería muy bueno saber todas las personas que te están mintiendo in your relationship, en tus relaciones, politically, en lo político, in the news? en las noticias? How do you have to investigate? Tú tienes que investigar. For instance, when you're a pastor, if you've never been a pastor, you don't know what it's like. Por ejemplo, como cuando eres pastor y si nunca has sido pastor no sabes realmente cómo es el trabajo. This part's the easy part. Esta parte aquí predicar es lo más fácil, When you're a pastor, pero cuando eres un people pastor, come and tell you things. las personas vienen y te dicen cosas. They tell you things about people Y luego vienen y te dicen cosas acerca de otras personas. all the time. Todo el tiempo. Amen. Amén. And you know what I have to do? ¿Y sabes qué es lo que yo tengo que hacer? What am I going to believe? ¿Qué voy a creer? How do I know if it's true or not? ¿Cómo me voy a dar cuenta si algo es Have verdad y'all o ever no? had that happen to you? ¿Alguna vez les ha sucedido eso a ustedes? People come and tell you things about people? Que hay unas personas que vienen y te dicen Everybody's cosas had de that otras. happen, right? A todos nos ha pasado. So what do you do? Entonces, ¿qué tienes que hacer? So how do you discern? ¿Cómo vas a discernir? I say, you said so and so did this? Yeah. Entonces, si una persona viene y me dice que fulano de tal hizo algo, I say, let me get them in here and let's see. le voy a decir, ok, déjame traer a este fulano de tal a ver The qué first dice. way I discern is I ask them. Lo primero que yo hago para discernir es traer a la otra persona y preguntarle. I say, did you do this? Entonces le digo, ¿tú hiciste Did esto? you do that? ¿Hiciste lo otro? And then I find out, whoa, Y ahí es donde me doy that's not what cuenta they said. que eso no es lo que la otra persona me había dicho. Amen. Amén. We have got to become people that hear the truth and listen to the truth. Nosotros nos tenemos que convertir en personas que escuchan y hacen la verdad. In the last days, En los últimos días there is going to be so much deception in so many areas of our lives. va a haber tanto engaño en tantas áreas diferentes de nuestra vida. And we're already seeing it. I'm trying to take what's happening here with the virus thing and use it to open the eyes of the church. Y esto ya lo estamos Okay. viendo, por eso estoy tratando de tomar lo que está sucediendo con este virus para poder abrir los ojos de la iglesia. Because how many have been confused by the information you've heard about the virus? Raise your hand. ¿Cuántos han estado confundidos por la información que han leído acerca del virus? You haven't been? I've been confused by it. Yo no sé si ustedes, pero yo sí. I mean, one person says this, another person says Una that, persona and this says dice that. esto, la otra dice lo otro. And it's very, very confusing. Así que se puede volver algo muy confuso.
And also in the process, we're learning a lot about many of the governors of the states. Y en este proceso estamos aprendiendo mucho acerca de los gobernadores de diferentes estados. Guys, I want to explain something to you. God is trying to open the eyes of the church. Yo quiero explicarles algo, que Dios está tratando de abrirnos los ojos como iglesia, But many don't see. porque hay muchas personas He is que no trying to quieren open ver, our eyes to pero what's going on. Él está tratando de abrirnos los ojos a He lo que is está giving us sucediendo. a little time right now. Y Él nos está dando a un poco de little tiempo, un tiempito, And I don't know if we're going to get another shot. y no sé si no nos va a dar otra vez. I don't know if we're going to get another shot. No sé si vamos a tener otra oportunidad. And so what I am hearing Y lo que yo estoy is escuchando that he wants us to learn es que Él quiere que nosotros to aprendamos not accept every little thing we hear. y que no aceptemos todo lo que escuchamos. And we need to look for facts. Necesitamos estar buscando los hechos. Amen. And you know, right now, many churches still won't open. Y ahorita todavía hay muchas iglesias que no han abierto las puertas. Some say they're not opening for 2 months. Y algunos dicen que no van a abrir por 2 meses. I personally think that's a disaster. Yo personalmente pienso que eso es un desastre. That if the church doesn't meet, if Si the church si doesn't la meet. iglesia no se reúne, And so what you can see right now, lo que ustedes pueden ver hoy en día it doesn't take much to control people. es que no se necesitan muchas cosas para controlar a la gente. Understand what I'm saying? ¿Entienden? Because many of you were raised in a different generation than I was raised. Porque muchos de ustedes crecieron en una generación muy diferente a la del pastor. And the values today are not what I grew up with. Los valores de vida de hoy en día no son con los que creció el pastor. And if you'd known my father's generation, Y si ustedes hubieran conocido la generación del papá del pastor, do you know what they would have done? ¿saben qué hubieran hecho? They would have not put up with one bit of this. No hubieran soportado nadita de esto. They wouldn't have put up with a lot of what we put up with today. Muchas de las cosas que nosotros estamos soportando ahorita, ellos no lo hubieran hecho. Because those men and those women, they were not easily controlled. Porque esos hombres y mujeres de esa época no los controlaban tan fácil. And so this is why I'm saying this, what we're talking about today, is really important, guys. Y por eso es que estoy diciendo que lo que estamos hablando hoy en día es muy importante. And so that's why we have to look at what's going on physically and in the world and naturally to understand that God is trying to wake up his people. Y por eso es que tenemos que tomar lo que está pasando en lo natural y ver qué es lo que Dios está haciendo en lo espiritual para despertar a su pueblo. He says, by this we know the spirit of truth Y Él dice, por esto, en esto conocemos el espíritu de la verdad and the spirit of error. y el espíritu del error. In other words, Y en otras palabras, the one who is not from God does not listen to us, is what John said. y Juan está diciendo que el que no es de Dios no nos escucha. That's how you know Y así es como tú vas a if darte you have the cuenta spirit of truth or the spirit of si error. tú tienes el espíritu de verdad o el espíritu de error. Who you listen to. ¿A quién estás escuchando? Now this is a huge deal. Y esto es algo muy importante. Y'all understand? This is a huge deal what I'm Tienen que saying right entender now. que esto es algo muy importante. The spirit of truth or the spirit of error. El espíritu de la verdad y el espíritu del error. It's how you know Es como tú vas a darte cuenta. is based on who you listen to. Está basado en a quién tú estás escuchando. Are you listening to truth? ¿Estás escuchando a la verdad? Let me ask you this. Déjenme preguntarles esto. Truth, much of the time, La verdad, la mayoría del tiempo, is not always pleasant. no es placentera. And this is why a lot of people can't handle truth. Y por eso es que mucha gente no puede con la verdad. The harlot spirit, El espíritu de la ramera smoother than oil is her speech. tiene un hablar que es más suave que el aceite Sweet as honey. y es dulce como la miel. So this is what the false sounds Y like. por eso es que lo falso se escucha de esa manera. So this is something I want everybody to think about Y today. yo esto es lo que Go ahead quiero and pass out que the- todos empiecen a pensar. And y'all still listen while I'm Y speaking here. sigan poniendo atención mientras pasan los elementos. I want to give you an example. Quiero darles un ejemplo. God sent Moses to Egypt to get Israel out of Egypt. Dios envió a Moisés a Egipto para sacar al pueblo de Israel. And when he went, he had signs and wonders he showed them. Y él fue con señales y prodigios que les mostró. He showed them signs and wonders. Él fue a mostrarles señales y prodigios. And they believed in the Lord. Y ellos le creyeron al Señor. Then God brought 10 plagues Entonces Dios
trajo 10 plagas. He brought 10 plagues on Egypt. 10 plagas sobre Egipto. And God further confirmed who he was through the plagues and the deliverance. Entonces Dios confirmó una vez más quién era por medio de las plagas y la liberación. Then they come out of Egypt Y luego ellos salen de Egipto thinking God's with them. y están pensando Dios está con And then nosotros. they run into the Red Sea. Y luego llegan al Mar Rojo. In the Red Sea, Y en el Mar Rojo, they started crying out. God parted the sea. They went through on dry land. entonces empezaron a pasar mientras que Dios partió el mar y les dio la tierra seca. And so they believed in the Lord Entonces creyeron al Señor until God said, hasta que Dios les dijo, now I want you to go in the promised land. ahora quiero que entres a la tierra prometida. Moses, Caleb, and Joshua said, let's go in. Entonces Moisés, Josué y Caleb dijeron, vamos a entrar a la tierra prometida. When they went in to check it out, Y cuando ellos fueron a revisar la tierra, what did they see? ¿qué fue lo que miraron? Giants. Gigantes, Giants. gigantes. And then what did they get? Entonces, ¿qué fue lo que recibieron? They got some disinformation. Fue que recibieron mala información. The giants, the spirit of fear started talking to them. Entonces el espíritu de temor sobre los gigantes empezó a And hablarles we're going to die y les empezó a decir, vamos a morir. if we go in. Vamos a morir si nos Our vamos a la tierra wives and our prometida. children are going to die if we Nuestras go in. esposas y nuestros hijos van a morir si entramos aquí. Fake news. Esto eran noticias falsas. Do you hear that? ¿Están escuchando? They heard fake news. Estaban escuchando noticias They heard falsas. lies. Estaban escuchando mentiras. Moses and Joshua and Caleb said, let's go in. Entonces Moisés, Josué y Caleb dijeron, vamos a entrar. But that spirit Pero ese espíritu, of fear ese espíritu de temor, was talking to them les estaba hablando and lying to y them. les estaba diciendo mentiras. How many understand this? ¿Y cuántos entienden esto? It was a spirit Era un espíritu that was speaking to them through what they saw. que les estaba hablando a través de lo que ellos estaban mirando. Moses, Moisés, was he from God? ¿era de Dios? ¿Era Was he? Moisés un hombre de Dios? Did he prove he was from God? Y él probó con sus hechos que era de Dios. Did the people listen to him? ¿Y le escuchó el pueblo a él? No. No. Why didn't they listen? ¿Por qué no lo escucharon? They weren't from God. Porque no eran de Dios. They still had Egypt, Porque todavía tenían el espíritu de Egipto. and they wouldn't go in. Y entonces no entraban. And they died in the wilderness. Y entonces murieron en el desierto. Why? ¿Por qué? Would not believe the truth. Por no creer la verdad. And they believed a lie. Porque creyeron una mentira. You know, this thing with the virus has just caused it's caused a lot of anger between people. Esta situación con el virus ha causado mucho enojo entre personas. Just a lot of weird things. Y hay muchas cosas raras que están And, sucediendo. and the interesting thing is about our children. Y lo interesante es ver cómo están nuestros hijos. And so a lot of people are afraid because of the children, right? Y hay muchas personas que están con temor por los niños. You know who the least susceptible to the disease is? Pero ¿saben quiénes son menos afectados por este virus? You know who the least susceptible to that ¿Sabes disease quiénes is? son los menos afectados por este virus? People 16 and under. Los que tienen de 16 años para abajo. The least susceptible. Son los que son menos susceptibles. I don't know how many knew that. Anybody Y know yo that? no sé si muchos de ustedes sabían eso. They're the least susceptible to Ellos the son disease. los que menos susceptibles a este virus. Amen. So we are praying here at the church, Y nosotros hemos estado orando aquí como iglesia making it a matter of prayer that we get informed y hacerlo como una parte de la oración, que nosotros seamos informados and know the truth. y que podamos saber la verdad. One of the doctors in California, if you saw the video Hay un doctor en California que hizo un video where he was saying we need to go back to work, que él estaba diciendo necesitamos regresar a trabajar. he said the hospitals are empty in California. Y dice que los hospitales están vacíos en California. He said the statistics are not right. Dice que las estadísticas no están bien. Did anybody see that video? ¿Alguien ha visto ese video? So only about 3 people saw that video. Solamente como 3 o 4 lo han visto. Okay, you know what happened? ¿Sabes qué sucedió? They took it off of YouTube Que lo quitaron del YouTube and Facebook. y de Facebook. What am I saying? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? It's a suppression of truth. Que están suprimiendo la verdad. And guys, I'm telling you what's getting ready to go down. Y yo les estoy avisando de lo que viene. There is going to be deception like you've never seen. Va a haber un engaño como nunca lo han visto antes.
And there's going to be fear like we've never seen. Y va a haber un temor como nunca lo habíamos visto antes. And one of the people they were interviewing on the news yesterday in New York City. Una de las personas que entrevistaron en la ciudad de Nueva I York, think I mentioned it in the first service. I don't think I mentioned it here. creo que lo mencioné en el primer servicio. She said, Esta persona dijo, we're thinking about moving out of the city estamos pensando mudarnos fuera de la ciudad and going to the country. e irnos mejor al campo And so we won't be around all the people. para ya no estar alrededor de tantas personas. And then I started thinking about the scripture. Entonces empecé a recordar una escritura. How many remember the scripture of the last ¿Cuántos days? recuerdan la escritura de los últimos días? He said, if you're in the city, Y dice que si tú estás en la ciudad, he said, get out and go to the country. dice salte y vete al campo. He said, if you're in the country, don't go back into the Y si city. estás en el campo, no regreses a la ciudad. And I used to wonder, what's the big deal? Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué esto Why es is tan it bad to be in the importante? city? ¿Qué tiene de malo estar en la ciudad? Well, if there is an infection or a virus, Si hay una infección, si hay un virus, then the more people you're around, the more chance there is to catch it. si tú Amen? estás alrededor de más personas, más oportunidad So it tienes just de made me agarrarlo. think a little bit about how things could play out in the end days. Y esto solamente me hizo pensar acerca de cómo van a suceder las cosas en los últimos días. Amen? Amén. So when I get through with teaching on wisdom, I'm going to start a series on the book of Revelation. Y cuando yo termine de predicar acerca de la sabiduría, voy a empezar una serie And I'm del libro de Apocalipsis. I'm going to go into the last days teaching. Y yo voy a hacer una enseñanza acerca de los últimos días. I was sharing this, I think it was Gabby the other day. She said, yeah, the first time you taught it, it went like, phew. Porque Gaby le estaba comentando al pastor que la primera vez que hizo esa enseñanza nos pasó por encima. It went over everybody's head. Y nadie lo retuvo. But now with a lot of things that we're seeing, maybe people can understand what I'm going to be saying. Pero ahora, con todo lo que está pasando, tal vez la gente va a poder entender mucho mejor lo que nos va a explicar. And it will make a lot more sense now. Y va a tener más sentido. Because now we can see some of those things already happening. Porque ya podemos ver cómo están sucediendo estas cosas. Amen? Amén. So God is wanting the church Así que Dios quiere que la iglesia, to be the guardian of the truth. que sean los guardianes de la verdad. It says, many will, in 2 Peter 2:2, Y en 2 de Pedro 2:2 it says, many will follow the sensuality of the false dice, muchos teachers. seguirán la sensualidad de los profetas falsos. And because of them, the way of the truth will be maligned. Y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. So the false word, the false teaching is from a spirit of sensuality. Entonces la palabra o los profetas falsos vienen de un espíritu de That sensualidad. explains your dream that you had. Huh? Judy, yeah, both of you. Y eso that explica un sueño explains que your dream. tuvieron Gaby y Judy. It is a sensuality Es un espíritu de that sensualidad people buy into que la gente empieza a creer, that lead them down the wrong road. y eso es lo que los va llevando al camino equivocado. In Proverbs 8:7, I'm going to close. Y voy a cerrar con esto en Proverbios. This is a chapter on wisdom. Este es un capítulo que trata de la It sabiduría. says, my mouth will utter truth. Dice, mi boca hablará verdad, Wisdom always speaks the truth. porque la sabiduría siempre habla la verdad It never lies. y nunca miente. Every word that wisdom speaks is true. Cada palabra que habla la sabiduría es verdad. That's why we have to have wisdom. Por eso es que nosotros necesitamos la You sabiduría. get wisdom, Si tú recibes sabiduría, you're going to get the truth. entonces vas a recibir la verdad. When you have truth, Y cuando recibes la verdad, then you can see. entonces vas a poder You ver. can't see if you don't have truth. Pero no vas a poder ver si no tienes la verdad. Truth is light. Y la verdad es luz. And if you don't have the light, Y si tú no tienes luz, then we're going to walk in darkness. vas a estar caminando en las We have tinieblas. to get the spirit of wisdom. Entonces necesitamos tener este espíritu With de the spirit of sabiduría. wisdom comes truth. Porque con este espíritu de sabiduría viene la With verdad. the truth comes the Y vision. con la verdad viene la And you visión. can see which way to Y walk. entonces vas a poder ver por qué camino tienes And que you will ir. not listen Y no vas a estar to escuchando the false spirit of the world. a los espíritus falsos del mundo. And if you buy into what everybody is saying, Y si tú estás creyendo lo que todo el mundo dice, most of the time that's not true. la mayoría de esas cosas no son verdad. 10 of the spies said, don't go in the land. 10 de los espías que fueron dijeron que no entraran a la tierra. Only 2 said, go Y in. solamente 2 dijeron que entraran.
10 against 2. Entonces eran 10 en contra de 2. You see what I'm saying? ¿Están viendo? 10 gave a false report. Que 10 de ellos dieron un reporte falso Only 2 gave the right report. y solamente 2 dieron un reporte correcto. Amen? Amén. Just don't always go by the popular opinion on everything. No siempre te dejes guiar por lo que es la mayoría o lo popular. Make sure you seek out the truth. Tienes que investigar realmente la verdad Don't buy every little thing you hear. y no creas en cualquier cosita que escuchas. Check it out. Mejor ve a Check me investigarla. Ve a investigar al pastor. I mean, I challenge you. Check out what I'm Y saying. yo huh? los reto que vayan a investigar lo que él está diciendo, Because what I'm saying is right from here. porque lo que yo les estoy diciendo viene de la You got to escritura. be able to check out everything Y and know the truth. tú tienes que ir a investigarlo con las escrituras And then para you're ver la not going to verdad. get deceived. Y así de esa manera no vas a ser The engañado. disinformation that's coming out is not going to lead you down a bad Y road. la información mala que salga no va a llevarte por el camino And incorrecto. you know the truth will make you free. Y si tú conoces la verdad te hará libre. And then like the song that David sang, Y como el canto que cantó David, I see the Lord. entonces podrás decir, yo veo al And the Lord Señor. is holy. Y lo ves santo. The Lord is greater than a virus. Y el Señor es más grande que un virus. He's greater than a false teacher. Y es más grande que un profeta falso. If the one that's greater is in you, Si el que es más grande está dentro de ti, then you're going to overcome every other thing. entonces tú vas a poder vencer todo lo demás. Every lie, Toda mentira, every demon, todo demonio, every fear. todo temor. Jesus has already overcome all of those things. Porque Jesús ya venció todas esas cosas. He's overcome all of those things. Jesús ya venció todo eso. He was lied about, Él mintieron acerca de él. spoken evil of, Hablaron mal de él. rejected, Lo rechazaron. beaten, Lo golpearon. called the devil, Y le llamaron diablo. and most of the people Y la mayoría de la gente did not believe what he said. no creían en lo que él dijo. They listened to the false prophets Porque fueron a escuchar profetas falsos. and listened to the fake Y news. fueron a escuchar noticias falsas. Brother, listen. Así que hermano, escucha God wants to get truth to his church. que Dios quiere darle la verdad a su iglesia. I'm going to do my best to bring it. Y yo voy a hacer lo mejor que pueda para And I entregárselas. hope y'all can receive it Y yo espero que lo reciban and not get too upset with me when I bring it, y no, espero que no se molesten mucho cuando les hablo la verdad, but I'm going to do it. pero lo voy a hacer. And you're going to know the truth. Y ustedes van a conocer la And, verdad. and God's going to set this church in a new place. Entonces Dios va a poder poner su iglesia en otro nivel. We got more and more people coming now. We got a lot of people getting ready to hit the place. Y estamos recibiendo muchas personas And, nuevas que están and we're getting viniendo. ready to start new leadership training. Estamos dispuestos Deliverance para training. empezar a entrenar más líderes, más personas que And some ministran of you liberación. guys are going to have to step up. Y muchos de ustedes van a tener que empezar a Some of hacer you guys are going to cosas. start laying hands on people and casting demons Y out. tienen que empezar a imponer manos y a expulsar demonios. Some of you guys are going to have to start speaking and teaching Y muchos de ustedes tienen que empezar a hablar y a enseñar and start serving the Lord. y empezar a servir al Señor. Because we're going to have, I feel like we're going to have a lot of people here that Porque are going to need siento it. que ahora van a empezar a venir muchas personas. And so we're going to start kind of a little training thing here pretty soon. Y vamos a empezar un entrenamiento aquí muy pronto. Amen. Amén.